¿Alguna vez te has preguntado de alguien que está sufriendo por algo que ya no quieren en su vida, pero sin embargo se niegan a hacer cambios para modificar esa situación? ¿Por qué la gente puede sufrir y sin embargo se niegan a cambiar? La respuesta a lo mejor es porque no han experimentado suficiente dolor. Y es que en muchos sentidos sufrimos porque somos libres. En muchos casos por ser adictos al dolor. Y todo esto es un proceso totalmente inconsciente. La verdad es que yo dudo que le puedas preguntar a alguien si le gusta sufrir y que te diga que sí. Eso no va a pasar. Pueden defender que no les gusta sufrir, que no quieren estar en esa situación, pero sin embargo se niegan a cambiar, a hacer algo al respecto para darle una vuelta por completo a su vida. Es que la vida duele. La vida siempre te van a pasar cosas que no te gustan, cosas que te pueden doler. Pero sufrir por lo que te pasa, eso sí es opcional, ahí es una decisión. Tú sufres porque eres libre. Hay dos emociones básicas que determinan todo lo que hacemos en la vida y por dónde nos movemos. Y esos son el miedo y la fe. Miedo a lo que ya no queremos y fe en eso que anhelamos, en eso que quieres atraer a tu vida. Y en un sentido la fe y el miedo son exactamente lo mismo, porque es anticipar y esperar. Mientras con el miedo imaginas y anticipas lo malo, eso que ya no quieres en tu vida, y sin querer, ahí está tu atención y entonces eso es lo que traes. Mientras que con la fe también anticipas y esperas y atraes eso que quieres en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí está tu enfoque. Lamentablemente es más fácil para la gente común temer que tener fe, porque para mantenerte en el temor no tienes que hacer absolutamente nada. Te levantas en la mañana, abres los ojos y ya estás ahí. Empiezan a llegar todas las preocupaciones, los miedos, lo que no quieres, las carencias, y ahí está tu energía, no te mueves de ahí. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo, en automático te llega todo eso. Pero para tener fe se requiere un esfuerzo de voluntad. Es que tienes que tomar una decisión y te tienes que mover y te tienes que disciplinar, enfocándote en el cómo sí, en lo que quieres atraer a tu vida, diseñando tu día todos los días por anticipado, seguro de ti mismo y seguro de que lo puedes convertir en una realidad. Ahí la vibra totalmente cambia, incluso empiezas a agradecer por anticipado lo que no tienes. Pero todo esto fácil no es. Cuando estás en un proceso de cambio y de evolución, siempre te vas a sentir fuera de tu zona de confort. Y te digo una cosa, a la mente no le gusta estar ahí fuera de lo conocido. La mente siempre te va a querer regresar a eso que ya conoce, aunque eso que ya conoce esté lleno de limitaciones, de miedos y de carencias. Por eso a veces ni siquiera lo intentamos, porque hacer cambios internos en el cómo hablamos, en el cómo nos movemos y en el cómo caminamos, la verdad es que es totalmente incómodo. Pero piénsalo bien, no hacer cambios y continuar repitiendo lo que ya no quieres es mucho peor. Por eso de repente nos llenamos de excusas y nos mantenemos en el nivel de la víctima, sin darnos cuenta, soportando todo lo que duele y lo que ya no queremos. Pero te digo una cosa, las excusas no son otra cosa más que señales de debilidad mental. ¿Cuántas veces te has cachado poniéndole excusas anticipadas al fracaso? No voy a poder, está difícil, no es el momento, no sé. Tenemos que hacer una reflexión y empezar a observar en dónde está el enfoque todos los días desde que te levantas. ¿Está en la queja, en el miedo o está en la gratitud y en lo que sí quieres atraer a tu vida? Porque absolutamente todo lo estamos creando desde las emociones, desde la energía en la que te mueves todo el santo día. ¿Pero qué es una emoción? Una emoción no es otra cosa más que la reacción del cuerpo a tu mente, a cómo estás pensando. Si tú tienes miedo, ansiedad, angustia, ¿es por algo? Es por cómo estás pensando. Las emociones son el indicador de cómo piensas. Entonces tenemos que observar la energía que nos mueve todos los días. ¿Es la fe o es el miedo? Llénate de fe, llénate de amor y de esperanza. No hagas caso a nada externo que nos sume. No hagas caso a ese impostor que todos, absolutamente todos llevamos dentro y que te puede decir que no eres capaz, que no puedes, que no te lo mereces, que no es para ti. No hagas caso. Eso no es más que el ego hablándote. Sal todos los días con la frente en alto, camina derecho, siéntete poderoso, diseña tu vida todos los días por anticipado. Esto al principio te va a costar trabajo, a lo mejor te tienes que empezar a fingir cuando te pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre responde bien, de buenas y mejorando. Pero en la medida en la que conviertas esto en un hábito, provocar sentirte bien, pero todos los días, no de vez en cuando, te aseguro que ahí empieza un cambio enorme en tu vida. Entonces empiezas a construir el hábito de sentirte bien. Porque qué tan común es cuando te preguntan cómo estás que podamos decir, pues más o menos, ahí vamos, ya que aquí trabajando no queda de otra. El subconsciente te escucha y te dice concedido. Ahí estamos, más o menos, bien o, ya que. Observa tus emociones para que de ahí en adelante
te mueva la fe y no el miedo, y empieces a traer lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario a tu vida. Es importante entender esto porque cuando quieres iniciar un nuevo proyecto, cuando está tu mente en un nuevo proyecto, la mente te va a tratar de detener y te conoce también tu mente, que te va a dar todos los pretextos y todas sus razones por las que no va a funcionar, por las que no es el momento, y ahí lo dejas para después, porque ese es un proceso totalmente del que no tenemos conciencia. Tu mente te puede dar esos pretextos que no necesitas. Esos que de repente cuando las cosas se atoran te dicen, mira, por algo no se dio, no era para mí. Y entonces así lo dejas. La mente evolucionó para mantenerte a salvo, no para hacerte feliz. ¿Y dónde estás a salvo? A salvo literalmente de la muerte, ahí donde estás, en tu zona de confort, que la zona de confort no es lo mismo que zona de felicidad. Muchas veces es todo lo contrario. Porque ese lugar puede estar lleno de carencias, de maltratos, de malas relaciones, de deseos no cumplidos, de lo que ya no quieres en tu vida, pero en automático te levantas y ya estás ahí, entonces no tienes que hacer nada. Que te tienes que disciplinar para construir el hábito de sentirte bien y de vibrar en la energía positiva, en la energía del agradecimiento, sin duda. Pero la disciplina es la llave maestra a la riqueza. Y recuerda que cuando tengas un deseo, pide desde el merecimiento, no desde la necesidad. Si la emoción desde la que haces una petición es de carencia, estarás pidiendo desde la necesidad. Y eso es lo que se te va a dar, más carencia, más por necesitar, porque ahí está tu enfoque, ahí está tu emoción, en la emoción de la carencia. Y al ego le encanta necesitar, le encanta el dolor. El ego necesita sentirse víctima. Por eso siempre va a tratar de mantenerte en esa emoción, en la emoción de carencia. Y esa se convierte en un ruido de fondo al que nos habituamos. Porque cuando tú pides desde el merecimiento, estás pidiendo desde el alma, estás pidiendo desde la gratitud. Y esa verdaderamente es la mejor manera de pedir. Yo creo que una de las mejores virtudes que tenemos que tener y que desarrollar es la disciplina. La disciplina, la paciencia, pero sobre todo la fe. Fe en que no somos los mismos, fe en que el cambio es real, fe en que te estás convirtiendo en alguien verdaderamente diferente. Cuando tienes fe en que vas a llegar hasta donde quieres llegar, en que vas a hacer y a tener eso que te mereces y que sí quieres en tu vida, entonces empiezas a darlo por hecho. Y cuando lo das por hecho, lo empiezas a disfrutar. Lo disfrutas por anticipado y cuando lo estás disfrutando, lo estás sintiendo. Y cuando lo estás sintiendo, le estás hablando al universo en su idioma. Asume tu responsabilidad de que todo lo que estás viviendo es cosa tuya y tú lo estás provocando. Aprende, siente y disfrútalo, pero sobre todo agradécelo. Nunca dejes de agradecer. Muchas gracias.